Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la cuarta lección del curso Técnicas de Estudio Pro, en el que vamos a aprender cómo realizar formularios con el método de A Prueba con Javier. Bueno, suscribíos al canal si os interesa este tipo de contenido y no me enrollo más. Vamos al lío, vamos a aprender a hacer formularios que te sirvan para las asignaturas de ciencia. Seguro que ya sabéis lo que es un formulario, sobre todo si sois estudiante, pues entiendo que habréis hecho ya incluso varios de ellos para asignaturas como pueden ser matemática, física y química. La principal diferencia con respecto a los resúmenes o esquemas es que aquí la información gira en torno a las fórmulas. Eso quiere decir que hay que hacerlo mucho más visual de cara a que cuando necesitamos una fórmula concreta porque estamos haciendo un problema o porque estamos estudiando, pues poder encontrarla mucho más fácil. Es decir, en un resumen o en un esquema también podemos incluir fórmulas, pero aquí en los formularios todo gira en torno a la fórmula. Bueno, mi método es el que llevo haciendo desde pues prácticamente bachillerato, es decir, que lo he realizado tanto en el instituto como en la universidad, como siendo profe. Así que no pierdas nada la atención porque te voy a enseñar mi método. Para ello nos vamos a ir aquí a esta misma fórmula, ¿vale? Dentro del formulario que os he enseñado hasta ahora, el de hidrostática, ese que tenemos ahí, vamos a ver esta fórmula del principio de Arquímedes. El método que empleo yo es el siguiente. Primero le ponemos el título. Aquí además lo he explicado porque es el principio de Arquímedes. Pero bueno, como veis en el formulario anterior, no todas las fórmulas tenían explicación. Algunas sí, otras no. Eso ya depende. Pero lo que sí siempre vamos a poner es el título de la fórmula para que tengamos el nombre. Por supuesto, la fórmula. Aquí tenemos la fórmula del empuje. Yo a veces la pongo en recuadro cuando la quiero subrayar más. Pero bueno, eso ya lo dejamos aquí a gusto del consumidor. Si quieres hacerla en un recuadro, pues genial. Y ojo, porque lo que viene a continuación es donde yo creo que se marca la diferencia, ¿no? Hasta aquí, pues no he dicho nada que seguramente no hayáis hecho, pero creo que los siguientes pasos sí que son bastante importantes y que creo que no todo el mundo hace y va a ser la diferencia entre un buen formulario y un formulario, pues, regularcillo. Y lo que hago yo es que siempre pongo la llave con las magnitudes que aparecen en esa fórmula. Aquí hemos puesto la densidad, la G de la gravedad y la V del volumen. Pongo primero la magnitud, como la ponemos en la fórmula, de la misma forma en la que aparece en la fórmula de GV, y luego ya el nombre de esa magnitud, densidad del líquido, gravedad o volumen del cuerpo sumergido. Aquí habría que poner también la E de empuje y luego además las unidades en el sistema internacional. Esto es bastante importante, bastante interesante porque luego en los ejercicios de los exámenes no nos acordamos de las unidades o a veces tenemos que hacer balances dimensionales, por lo tanto está muy bien incluir las unidades en el formulario porque nos interesa interiorizar mucho las unidades que se suelen utilizar para cada una de las magnitudes. Así que ese es el método que recomiendo para realizar formularios. Lo repito aquí: título, fórmula, llave, magnitudes que aparecen, nombre de esas magnitudes y unidades en el sistema internacional. Si queremos complementar el formulario, pues ya podemos incluir la explicación de la fórmula, podemos incluir diagramas, podemos incluir información adicional, como pueden ser conversiones de unidades, como puede ser explicación de las unidades, como puede ser incorporar algunas condiciones. Eso ya a gusto del consumidor, a gusto del estudiante. Pero lo más importante son los pasos que os he dicho hasta ahora. Lo importante es que los formularios sean muy visuales y que cuando estamos haciendo un ejercicio podamos recuperar la fórmula fácilmente, ¿vale? Como hemos visto en el resumen que os he enseñado hasta ahora. Veis que además hay algún diagrama para aclarar algún concepto, conversiones, otras unidades, algunas explicaciones, el tema de las condiciones de flotabilidad, que nos daría, digamos, información adicional sobre algunas de las magnitudes que aparecen en las fórmulas, como en este caso sería la densidad o el peso aparente. O, por ejemplo, este resumen de cinemática, ¿no? Veis que aquí sí he puesto recuadro en las fórmulas que aparecen. Veis que le da un poquito más de contexto al formulario, incluyendo algunas definiciones muy sencillas al principio, como cinemática o como mecánica, pero como veis, el método es el mismo. Título, fórmula, llave, magnitudes que aparecen, explicación de esas magnitudes y unidades en el sistema internacional si las tienen. Luego, el tema de los diagramas o explicaciones adicionales, pues ya será optativo. Pero si seguís este método vais a tener
formularios muy visuales en el que va a ser muy fácil escanear la información. Ya sabéis que nuestro cerebro escanea la información de esa manera, yendo justo a lo que necesita, así que recomiendo que lo hagáis muy esquemático, es decir, que incluso aunque en el esquema o en el resumen tengáis las explicaciones de las fórmulas y tengáis la explicación de los conceptos físicos, químicos, matemáticos o de cualquier otra asignatura que tengáis, lo tengáis bastante detallado, pero recomiendo que en el formulario lo tengáis muy listado de fórmulas, muy visual y en el que sea muy sencillo recuperar esas fórmulas para que os sirvan cuando estéis haciendo un ejercicio, cuando estéis estudiando. Así que espero que os haya servido este método. Seguiremos viendo más lecciones de este curso de técnicas de estudio para que seáis universitarios pro o algún consejo de estudio adicional que a mí me hubiera gustado tener cuando era estudiante. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en próximas lecciones para que seáis estudiantes buenos y que además aprendáis a aprender, que yo creo que es una de las habilidades más necesarias hoy en día. Así que si os interesa eso, pues suscribiros al canal porque vendrán muchos más contenidos de ese tipo. Por cierto, estos apuntes ya lo sabéis, pero están publicados en @aprueba con Javier. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.